Hola, ¿cómo están amigos lectores? Mi nombre es Carla Valdés y les doy la bienvenida a Charlas Literarias. Hoy voy a hablar de, como ya vieron, Isabel Allende. Y comenzamos. Y así es, hoy voy a hablar de estos dos libros de Isabel Allende, Violeta y El viento conoce tu nombre. Y voy a empezar a hablar un poco de Isabel Allende. Isabel Allende. Bueno, Isabel Allende nació en Lima, Perú, en 1942. Fue hija de diplomáticos. Su tío fue Salvador Allende. De 1970 a 1973 fue presidente de Chile. Ella nace en Perú mientras que su padre era secretario en la Embajada de Chile, siendo también la hija mayor. Y más tarde, en 1945, sus padres se separan y la madre decide volver a Chile, en donde vivieron varios años. Después la madre se vuelve a casar con otro diplomático y se van a vivir a Bolivia. Trabajó en una revista y ahí publicó varios cuentos, y más tarde, en los años 70, ella incursiona en la dramaturgia. Y su obra de teatro, El embajador, se estrenó en 1971 y así escribió 3 o 4 obras más. Y fue en 1982 cuando escribió La Casa de los Espíritus y fue traducida a más de 27 idiomas. Su segunda novela, De amor y de sombra, fue publicada en 1984 y fue tal el éxito que decidieron llevarla a la pantalla grande en 1994. Y de ahí Isabel Allende ha sido éxito tras éxito. Y desde el 2004 pertenece a la Academia de las Artes y las Letras de Estados Unidos. Bueno, déjenme les cuento que yo no había leído a Isabel Allende desde que La Casa de los Espíritus a mí fue de las pocas personas que no me gustó. No me gustó ni su forma, ni tampoco la novela, ni me gustó cómo manejó el realismo mágico. Fui de las pocas, ya sé, pero bueno, pues es que en gusto se rompen géneros. Entonces, pues la verdad, no me había dado la oportunidad. Pero de repente supe que había escrito este libro de El viento conoce tu nombre, del tema del libro, que ahorita vamos a hablar más adelante, y me interesó mucho, y entonces me di cuenta que Isabel Allende resulta que es la escritora más leída en español. Ella ha vendido más de 73 millones de copias de sus libros. Y bueno, esto me interesó muchísimo. Dije, bueno, pero ¿y yo dónde he estado? ¿Por qué no me he dado otra vez la oportunidad? Y bueno, empecé a escuchar algunas entrevistas que le hicieron a Isabel Allende sobre este libro y dije, lo tengo que leer. Bueno, y vamos a hacer el video súper rápido, súper corto y bien entretenido para que ustedes lo vean completo. Y quiero que sepan que el primer libro que leí fue de Isabel Allende fue El viento conoce mi nombre, en esta edición de Plaza Janet, y aproximadamente tiene 350 páginas. Y a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el tema, que es el tema de la migración, que como ustedes saben, yo vivo en una frontera y me toca ver todos los horrores que vive toda esta gente. No nada más los mexicanos, sino todos los que quieren cruzar el país desde Guatemala y cruzan México y no saben los horrores que van a vivir. Muchos de ellos terminan en el narcotráfico, secuestrados por estas bandas de narcotráfico que desafortunadamente tenemos ahora en el país, y muchos de ellos terminan muertos. Otros cruzando por el desierto terminan igual muertos, sus mujeres son violadas, las niñas también, los niños, todos perdidos, o sea, viven un horror. Y bueno, me llamó muchísimo la atención el tema. Esta es una novela coral. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ninguna de las historias
de los protagonistas es más importante que el otro y todas sus historias son de la misma importancia. Bueno, y aquí Isabel Allende se basó en una historia real que sucedió y que llegó a oídos de ella. Decidió ponerle nombre y hacer esta novela basada en una niña que venía con su madre y cruzó la frontera. Ellas venían huyendo de un acoso que tenía la madre en Chile. Llegan a Estados Unidos y las separan, o sea, son aprendidas y las separan. A Anita había perdido a su padre, había perdido a su hermana Clara y además había quedado ciega en un accidente. Entonces imagínense esto. Entonces las atrapan y las separan. Anita es enjaulada como cientos de niños. En esa época, no sé si ustedes recuerden, pero yo creo que sí escucharon hablar de que metían a los niños en jaulas y deportaban a los padres. Pero esto fue un clamor mundial tan fuerte y tan grande que esta política interna de Estados Unidos tuvo que ser parada, pero hasta el día de hoy hay casos sin resolver. Y vamos a ver todo este proceso que Anita lleva en Estados Unidos porque hay abogados y gente sin ningún interés económico y ningún interés absolutamente de nada que ayudan a todas estas personas. Y vamos a ver cómo estas personas se hacen cargo, cómo manejan a los niños migrantes, cómo los tratan de poner en casas de acogida, cómo a veces pues las casas de acogida no se adaptan a los niños o los niños no se adaptan a las casas. Y todo esto va a transcurrir en la novela. Y después vamos a ver otro caso igual, pero en la Segunda Guerra Mundial, en donde también veremos a otro niño que se llama Samuel. Y en la noche de los cristales rotos, que todo el mundo conocemos de la Segunda Guerra Mundial, que entran los nazis a Viena y empiezan a romper los cristales de todos los locales y de todos los edificios donde vivían judíos. Y entonces esa es la gota que derrama el vaso para que muchos judíos salieran de Viena, pero muchos otros se quedaron. Y ese es el caso de la familia de Samuel, que la madre, por estar esperando a que el padre llegara y poder huir todos juntos, ya no pudieron huir. Y entonces lo único que le queda a la madre es subir a Samuel a este tren que iba a Inglaterra. No sé si ustedes conozcan los Kindle Transport, que eran unos trenes que llegaban a Inglaterra, donde ya estaban esperando las familias inglesas de acogida. Y bueno, pues los iban a tener durante el periodo de la guerra. Entonces la madre de Anita, pues no le, de Anita, perdón, la madre de Samuel no le quedó ya de otra y tuvo que subir a Samuel en este tren sin una promesa de volverse a ver. Por cierto que si no conocen esta historia de los Kindle Transport, les recomiendo un libro que se llama La Niña del Andén, que por cierto tienen reseña en mi canal y voy a tratar de ponerles aquí para que lo vayan a ver. Y bueno, más tarde, en los años 80, estas dos historias se van a entremezclar. Anita y Samuel de alguna manera se encuentran. Y bueno, créeme que este libro no es una historia triste, sino todo lo contrario, es una historia que empuja, porque vamos a ver a Samuel cómo le da un giro a su vida, cómo se da una segunda oportunidad, cómo deja su vida gris para tomar riesgos, y estos riesgos lo llevan más a la felicidad que cuando tenía una vida plana. Entonces se me hace una obra espléndida porque está tratando un tema súper actual. No nada más es una crisis de Latinoamérica, es una crisis humanitaria mundial, donde también Europa está sufriendo con estas migraciones que se están
dando ahorita por las guerras. Y me gustó muchísimo que Isabel Allende le haya dado nombre a esta a esta situación que se vivió hace algunos años en Estados Unidos, que le puso Anita, le puso nombre y lo dejó bien escrito para que constatara todo este maltrato a los migrantes que se lleva a cabo en Estados Unidos. Y fíjate, el nombre del libro es porque estos niños cuando llegan a Estados Unidos dejan de tener un nombre y son un número. Y es así como se van perdiendo y por eso muchas veces ya no pudieron reubicarlos, porque ya ni siquiera saben cómo se llaman, ya solo tienen un número. Fíjate nada más que esto es similar a lo que hicieron en el Holocausto, que les quitaban el nombre y les tatuaban en la mano un número. ¿Recuerdas esto? Que esto se me hace algo espantoso que estemos viviendo actualmente. Trata muchísimos temas, además del de la migración. Es un libro de denuncia política. Ella dice que es un libro de solidaridad y también quiere hacerles un reconocimiento a todas estas personas que trabajan para los migrantes sin nada a cambio. Me gustaron todos los personajes del libro, cómo los presenta, cómo los describe. Son personajes muy humanos, con muchas emociones, sienten miedo, sienten angustia, pero también felicidad. Habla de la esperanza, de que siempre hay alguien que te va a echar la mano, y del amor y de la familia, de la amistad. La forma de escribir de Isabel Allende, ustedes la conocen mejor que yo, es de una forma simple y clara y sin rodeos. Es un muy buen libro que me gustó mucho, desde el tema, la forma de escribirlo, que le haya puesto nombre a esto de las migraciones, las similitudes que ella señala con la forma de tratar a los presos en el Holocausto, a la forma de tratar a los migrantes hoy en día. Exactamente como ella dice, no hay que dejarlo en estadísticas, hay que darles un nombre. Y me gustó mucho y se los recomiendo completamente. El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Bueno, muy bueno, para pasar un muy buen rato. Y bueno, ahora vamos a hablar de Violeta, de Isabel Allende, sudamericana también. Miren qué linda portada, y este también es de 394 páginas. Y este libro está basado o inspirado en cómo era su madre en la época en que las mujeres eran hechas para casarse, para atender a los hijos, para ser sumisas. Pero aquí le da un giro porque Violeta, además de que sí nace en esta época, es una mujer fuerte y le da las agallas para ser independiente. Bueno, y esta empieza como una carta, es una carta, de hecho, todo el libro. Ella le escribe a una persona, Violeta le escribe a un ser muy amado que no vamos a saber quién es hasta como por la mitad del libro. Y ella le va a contar todas sus experiencias, le va a contar sus pensamientos más íntimos y toda su vida a esta persona. Y así es como vamos a conocer la historia de Violeta. Violeta nace justo en 1920, cuando empieza la pandemia. El lugar no se menciona, pero claramente vemos que es Chile. Y ella es la única mujer entre 5 hermanos. Su familia era de clase acomodada, pero la Gran Depresión hizo que esta familia se mudara al campo, en un lugar muy, pero muy remoto. Y ahí en el campo van a conocer a una familia que los va a ayudar mucho
y que a Violeta, estas personas tan encantadoras, la van a marcar para el resto de su vida, los va a llevar en el corazón y en el pensamiento y siempre les va a dar el justo valor que tuvieron para ella. En esta carta ella rememora todas sus experiencias en ese lugar y rememora también sus amores, sus desamores, la infidelidad de su primer marido, cómo ella va creciendo, va tomando sus propias decisiones, le va contando sus pensamientos, le va a confesar sus autoengaños en un momento dado. Cuando económicamente estaban muy bien, así como también cuando no había ni para comer, le va a contar las pérdidas, lo que sufrió en cada pérdida de sus personas más amadas y cómo todo esto fue marcando su vida. No podría faltar, también hace denuncias políticas, como cuando en Chile había militares que estaban involucrados con la guerrilla y la impunidad que estos vivieron y muchos temas políticos que se vivieron en Chile en esa época. Bueno, yo pienso que este libro lo que nos hace ver es que todas las vidas están llenas de circunstancias buenas y malas y altas y bajas, de personas lindas y de personas no tanto, y todo esto pues nos enriquece como personas, enriquece nuestra vida. Malo cuando todo ha sido plano, cuando no hemos tenido experiencias ni buenas ni malas, cuando no tenemos un sentido en la vida. Entonces esta novela me gustó mucho porque es una novela sin pretensiones, simple y sencillamente te está presentando la vida de una mujer por medio de una carta que le escribe a esta persona y vamos a ver una vida normal o no tan normal, porque en esa época una mujer salir adelante ni siquiera era bien visto, pero una vida rica. Entonces me gustó muchísimo la manera, me pasé un rato muy agradable, es una novela sin pretensiones, bien escrita, los personajes los haces entrañables, la verdad los llegas a querer y bueno, pues ya sabes que cuando cierras el libro los vas a extrañar. Así que esta otra novela la recomiendo mucho, van a pasar un muy buen rato con Isabel Allende leyendo Violeta, que fue inspirado en la historia de su madre. Y bueno, pues con estos dos libros yo me despido. Espero que les haya gustado mucho mi reseña y que lean alguno de estos dos. Si ya lo leyeron, coméntenme si les gustaron o si piensan leer alguno de ellos. Y bueno, nos vemos en una próxima reseña. Como siempre, les doy las gracias por haber llegado hasta aquí y yo les mando un beso. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.